La siguiente exposición está a cargo de Pablo Ramos. Pablo es doctor en Química por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Está especializado en Química Analítica, trabaja en el Centro Tecnológico de la Química de Cataluña desde su creación en el 2009, donde desarrolla soluciones específicas para atender problemas de contaminación por olores y compuestos orgánicos volátiles en el medio ambiente. El título de la exposición se denomina Gestión de episodios de olor mediante sistemas de participación ciudadana y cálculo de retrotrayectorias de aire. Adelante, Pablo. Gracias. Quiero ver que cargue, que hay una cosa que no se carga, pero... Bueno, aquí faltaría el logo del centro. Yo soy Pablo Ramos, del Centro Tecnológico de la Química... Ahí está, me apareció. Ya está. Soy Pablo Ramos, del Centro Tecnológico de la Química de Cataluña. Es un centro tecnológico que se encarga sobre todo de conectar recursos generados en la universidad para proveer de soluciones a empresas. Hacemos como de puente entre estos dos ámbitos. En particular, nosotros comenzamos a trabajar con el tema de olores hace relativamente poco. Vinimos por primera vez a estos congresos hace 2 años, al Congreso de Bilbao. Y aquí estamos un poco para... nos quedó una cosa pendiente, perdón, de que nos pedían y aquí estamos. Esto es un poco como la saga Blade Runner, ¿no? Venimos a completar lo que se nos había quedado pendiente en Bilbao. Como decía, estamos en Tarragona. Nos dedicamos al tema de diagnóstico de problemáticas de olor, basándonos sobre todo en la participación ciudadana. Comenzamos con este tema en el 2006, ni siquiera se hablaba, todavía no existía el concepto de ciencia ciudadana, era un poco lanzarnos a la aventura, sobre todo porque veníamos del área de analítica instrumental y no encontrábamos, con esto que se comentaba ayer, ¿no? al comenzar estas sesiones, ¿no? El cliente te pide el instrumento donde salga ese resultado mágico que lo dice todo. Entonces, al ser la situación de Tarragona compleja, tenemos 2 polígonos petroquímicos bastante grandes y un puerto de mercancías también que mueve toda esa producción e intercambio de productos, la diversidad de focos es muy grande. A partir del 2013, un poco empezamos a jugar con todo el tema de informatización, de aprovechar esto que se venía del Internet de las cosas y desarrollamos NASAP como una manera de estructurar lo que veníamos trabajando antes del tema de la participación ciudadana, ¿no? Darles como una zona de contención para poder guiar esta información que nos daba de percepción el ciudadano. Esto es un poco lo que nos encontramos, lo que decía, diversidad de focos, de olor, industria, también hay recursos turísticos, es un poco una zona de convivencia delicada, ¿no? Donde todos queremos ser buenos vecinos. Al día de hoy estamos llegando casi a unos 200, le llamamos informadores, al ciudadano que se compromete a participar en estos procesos bueno, ahora que le decimos de ciencia ciudadana, nosotros le llamamos informadores, tenemos casi 200. Comenzamos desde abajo con un grupo de 20 desde el 2003 y el entusiasmo y la motivación crece. También es cierto que hay que mantenerla, hay que trabajar con ellos, tiene que haber una comunicación, tiene que haber un feedback, tienen que ver qué pasa con ese resultado y también ellos lo tienen que percibir, ellos tienen que decir de sí, en realidad estamos mucho mejor que hace 2, 3 o 4 años, ¿no? No voy a repetir lo que comentamos en Bilbao, me centro un poco, bueno, lo que decía, una aplicación donde se canaliza todo lo que nosotros hacemos desde el día que nacemos, que es procesar información con nuestro cerebro de lo que entra, de las sustancias químicas que entran por nuestro olfato, pero traducirlas de una manera constructiva en un sistema de mapeo de olor, mapas de molestia de olor dinámicos, ¿no? Esto funciona en tiempo real, lo que me está diciendo una persona en la otra punta de Tarragona puede aparecer en la pantalla de un técnico de medio ambiente en una empresa, puede estar pendiente de este caso de impacto inmediato de cualquier situación que se pueda estar dando.
Tenemos la comunicación bidireccional, podemos nosotros, si estamos como parte intermedia, transmitir, responder a consultas particulares y todo. Repito, el camino es individual, es unidireccional, no se trabaja en bloques de población. Y esta información entra a lo que, bueno, hoy ya el concepto de nube, ¿no? Llamamos ya el sistema de NASAP, acompañado de la información meteorológica, siempre toda la que podamos lograr a nivel local. Estaciones meteorológicas tenemos incorporadas estaciones ya sea de fábrica, de las que son estas redes de aficionados también, que están públicas, las que se pueden encontrar por internet de hilos RSS que nos permiten volcar información hacia nuestras web. Todo eso entra en el sistema y se asocia a ese registro que es el ciudadano, toda esa línea de información meteorológica. Lo que os decía antes, que cuando vinimos hace 2 años, cuando fuimos a Bilbao al Congreso de Olores, digo, bueno, pero ¿y a esto por qué no le empezamos a agregar capas de información técnica, ¿no? ¿Habéis probado modelización y cosas? Dijimos, vale, nos lanzamos a la aventura. Y ahí fue, bueno, perdón, me he saltado esto. Esto es un poco para visualizar lo que los comentaba antes, ¿no? La pantalla con la información en tiempo real, ¿no? El tiempo real, el vector de tiempo y de espacio, ¿no? De lo que ve el interesado, ya sea un técnico de medio ambiente de empresa, un consultor, un técnico de medio ambiente de un ayuntamiento, etcétera, ¿no? Puede jugar con estos datos, con estas ventanas, pueden aparecer, se pueden agregar ventanas de discriminación por descriptor, por zona, por intensidad, etcétera. A lo que decía antes, decían, ¿por qué no agregamos capas técnicas en el sistema? Y ahí fue que tomamos contactos con Carlos y con David de Prolor para ver si a toda esta información, a toda esta inmediatez que estábamos buscando de tecnificar, le podíamos poner información en tiempo real de ya modelización, ¿no? Entonces dijimos, bueno, empecemos con el sistema de retrotrayectorias. Agregamos los modelos que trabajan en Prolor para modelización meteorológica con CalMet y el modelo CalPAF para buscar las retrotrayectorias al origen. Comenzamos con un modelo trazado en 2 dimensiones para un cálculo rápido, que esto sea básicamente que no requiere esperar una información, simplemente que si una persona me está diciendo ahora que siente un olor en la plaza del centro de la ciudad, inmediatamente esa información ya llega al interesado con la información que viene de Prolor de la modelización de retrotrayectorias. Probamos este sistema durante 6 meses, durante el año pasado, el 2016, y empezamos a ver, bueno, qué salía de los datos. Tampoco teníamos mucha situación de episodios de dolores, pero buscamos ver en ese acumulado qué podíamos encontrar. Bueno, lo primero, miramos qué situaciones de incógnitas nos habían surgido y las habíamos respuesto bajo, bueno, supuestos, pero que faltaba ese respaldo técnico atrás. Una era dos empresas de gestión de residuos que se echaban la culpa unos a otros, diciendo que todos los olores que ocurrían en el municipio que tenemos aquí abajo, esto que está aquí, que se llama La Canonja, se echaban la culpa mutuamente, bueno, que es la empresa A, no la empresa B. Jugamos un poco con el acumulado en 6 meses y, bueno, pudimos ver que hay pesos, ¿no? Podemos ajustar pesos de protagonismo, luego de descartar, obviamente, falsos positivos, errores de descriptor o confusión, ¿no? Con la meteorología y con toda la información restante. Otra cosa que también vimos que nos venía útil agregar esta capa técnica era los informadores, por más voluntad y motivación que tienen, uno necesita, como decía, darles un paquete de información y confiar en que sean conscientes de que, bueno, hay un margen de error, pero no pueden, digamos, improvisar o hacer, bueno, digo esto porque me parece. Entonces dijimos, bueno, juguemos un poco a ver si podemos hacer algún tipo de validación de informadores. Aquí, por ejemplo, teníamos un foco reconocido de olor con un descriptor específico que lo teníamos acotado para unas condiciones meteorológicas especiales. Pudimos ver qué informadores, digamos,
se correspondían con esto que ya conocíamos y cuáles un poco no encontraban o pensaban, asociaban un poco a lo que era tal vez el comentario no común. No, sí, son ellos, pero bueno, con eso podemos ajustar eso y ver qué otra cosa puede haber presente, ¿no? Categorizar esto que decimos de informador o incluso descartar y renovar, ¿no? Entonces podemos tener algún usuario tipo premium porque vemos que tiene un porcentaje de aciertos elevados y otros separarlo y decir, bueno, con esta gente hay que trabajar y ver qué puede haber, si hay alguna componente emocional que pueda estar contaminando el trabajo de identificación. Para ir acabando, también confirmar cosas que ya las sabemos, ver cómo se mantienen esa dinamización en el tiempo. Tenemos el efecto de meteorología de costa en verano, vientos que entran de mar a tierra, focos en la costa, como dije, el puerto con sus plantas depuradoras, tratamiento de aguas, etc. Por la noche, la inversión, que tenemos arriba plantas químicas, que por la noche hace que haya un flujo de comunicación norte-sur de masas de aire. Confirmar también efectos orográficos, ¿no? Aquí tenemos un río que justamente hace de canal vehicular de todas esas masas de aire con olor. Y esto nos da una manera más de decir, bueno, esto lo tengo en tiempo real, en un teléfono, y lo puedo mostrar en una reunión, etcétera, ¿no? Es un poco, lo que decía, un mecanismo de diagnóstico rápido, ¿no? Para acabar, bueno, que es lo que estaba diciendo recién, ¿no? Aprovechar estos modelos de cálculo de dispersión por retrotrayectorias como complemento, pero sobre todo sobre lo que es la participación ciudadana, ¿no? Para más que nada ver si los modelos se ajustan y luego intentar ver si con esta información ciudadana yo puedo reajustar estos modelos o alimentarlos, ¿no? La importancia de la información en tiempo real. Esto es, nosotros, no sé, lo vemos, yo creo que es una facilidad increíble y sobre todo muy económica, que el ciudadano te esté diciendo su percepción en este momento te da pie a que en planta o cualquier previsión de operación y eso se pueda ajustar a último momento, ¿no? y evitar un problema mayor con costes mayores. Bueno, esto lo había comentado. Una cosa que también vimos, como decía antes, nosotros comenzamos con esto no existía el concepto de ciencia ciudadana, pero vemos que luego, hay muchas empresas, en Tarragona sobre todo, las empresas químicas tienen sus paneles públicos asesor, ¿no? Que son grupos de vecinos seleccionados que representan el paquete, digamos, de la población y lo que buscan es que les hagan interlocutores, ¿no? Para decir, lo estamos haciendo bien, queremos mejorar todo. Involucrarlos en una manera más técnica o científica, nosotros notamos que la sensación es mucho más gratificante para ellos, porque lo que ven se sienten como si estuviesen casi al costado de la persona que está en la misma empresa, ¿no? Entonces, son muy cautelosos a la hora. Nosotros teníamos mucho miedo al principio de decir, bueno, aquí esto puede dar lugar a que haya un complot y que tengas 30 que se junten y te activan y te hacen una alerta. Imposible que ocurra eso, es imposible, porque a la hora de apretar, de hacer un clic y mandar la información, la posibilidad de que ocurra falsos positivos es inviable. Por último, agradeceros la invitación al comité organizador, a vosotros por vuestra atención y a las empresas que en su momento apostaron un poco por esta idea así un poco disruptiva, ¿no? en aquel tiempo. Gracias. Gracias, Pablo. Si alguien tiene una pregunta breve, hemos fracasado como moderadores y estamos totalmente fuera de tiempo. No nos van a volver a convocar para esto. Es la vida. Allí hay una pregunta. Sí.
Gracias, Pablo, por mostrarnos vuestra experiencia y vuestro ejemplo, porque creo que rompe muchas barreras y muchos miedos, ¿no? A mí ayer me comentaba mucha gente de que eso, el complot, que qué pasaría con que la situación estaba muy sensible, ¿no? En muchas zonas de olor, si involucramos a los ciudadanos, pues puede ser todavía peor, ¿no? Tú nos estás mostrando un caso de éxito donde la involucración ciudadana es todavía mejor, ¿no? Y permite incluso pues, actuar en tiempo real sobre los procesos en planta para solucionar estas situaciones. Y te quería preguntar, de los voluntarios, de los 200 voluntarios, una vez que habéis hecho este análisis en profundidad sobre la validez de sus aportaciones, ¿me podrías dar como un porcentaje de, pues eso, de esos 200, si hay alguno que no podría ser considerado válido, o cómo habéis actuado en esos casos? ¿Los habéis descartado como informadores o habéis seguido trabajando con ellos, ayudándoles a aportar mejor? ¿O cómo habéis gestionado esto? Gracias. Sí, cuando a veces siempre puede aparecer alguno, o sea, es como que el sistema se depura solo. Te puede aparecer gente que en un principio está muy motivada y es como una curva de muchos episodios. Nosotros, no lo dije, pero antes de que un informador comience a agregar datos en estos mapas, digamos que ya son mapas que luego se cierran y ya pasan al histórico, los dejamos en un periodo de validación. O sea, que están con la aplicación, suben información, pero está como en un mapa secundario, no en el principal. Entonces ahí vamos observando. Si vemos que esa persona está repetidamente, ¿no?, acusando una situación y vemos que los que tiene alrededor no acusan lo mismo, utilizamos como validación cruzada un poco el comportamiento que tenga alrededor, ¿no? Si es muy notorio, bueno, hablamos, comentamos. Si notamos ya con el contacto directo que hay alguna cosa, bueno, que no va porque hay mucha carga emocional, ¿no? y no tanto objetiva, bueno, lo dejamos, digamos, apartado. Sí, yo dos cuestiones. Primera, ¿este modelo que estáis trabajando es exportable a otras zonas? Y segunda, te estoy entendiendo que sois vosotros los que hacéis la gestión de los informadores, o son las empresas que tienen implantado esta aplicación. O sea, porque detrás de esto entiendo que hay una gestión de datos y de atender las respuestas, o cada empresa tiene una visión y tiene unos colaboradores. Porque si lo cogiesen 5 empresas que estuviesen norte, sur, este, oeste, ¿son colaboradores independientes o cómo va? No termino de entenderlo. Hay para todos los gustos. O sea, nosotros comenzamos a nivel piloto, donde nosotros hacíamos de intermediarios, procesábamos la información, buscábamos los informadores, manteníamos la motivación, esto. Pero ahora, como sí, el sistema es exportable, ¿no? Es exportable en el sentido de que lo puedo llevar a cualquier punto del globo, de hecho está en 4 idiomas, y lo puedo compartimentar en zonas cerradas. Puedo cubrir toda un área como Tarragona con 7 municipios, 35 empresas, o puedo directamente trabajar con una sola empresa que quiere ver su situación particular, con su panel asesor, por ejemplo, o sus vecinos seleccionados, y que esa empresa se quiere encargar, porque te dice, yo quiero que quiero que esta gente me valore, y se puede delegar el tema digamos, de este control. Damos un asesoramiento, ¿no?, de qué no hacer, por dónde ir, ¿no?, más que nada para que no caer sin querer en un sesgo, ¿no?, no tener tu club de amigos que te diga que vas fenómeno. También lo hemos hecho, lo hemos cedido, por ejemplo, a grupos de vecinos que necesitaban tener alguien, o sea, buscando que alguien los escuche, se los dimos, lo usan, digamos, compartimentado en su municipio. Ellos mismos se encargan de localizar la gente que quiere participar en esto, les damos también unos lineamientos básicos y lo utilizan más que nada para generar estos mapas y poder ir al ayuntamiento a decir, tenemos este problema, ¿no? No sé si me dejé algo más.
mejor no porque no tenemos tiempo. Es que me gusta, sí, me gusta hablar. Así que muchas gracias, Pablo, nuevamente. Gracias a vosotros.